Estamos de regreso con Revista al Día. Gracias amigos por continuar con nosotros. Ya se encuentra en estudio el licenciado Luis Núñez para hablar acerca de los retos económicos que tenemos como país en este 2020. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Sara, qué gusto ya estar la aquí segunda vez que nos topamos acá, ¿verdad? Recibimos el año nuevo. Lo recibimos, eso es lo que estaba hablando ahora al comienzo de la revista. Le digo el primer jueves, pero había hablado con el licenciado Luis Núñez. Licenciado Luis Núñez, nosotros estamos muy preocupados y es que la verdad yo creo que en cada uno de los hogares esta es una de las preocupaciones que hemos venido teniendo y no porque el hecho de ser 2020, sino por la crisis económica que hemos llegado a tener en estos últimos años. Y pues en realidad nosotros nos ponemos a pensar ¿qué nos prepara este 2020? Claro, mira, buenos días, antes que nada, pues, feliz año nuevo, pues, nuevamente. Pues te seguimos nosotros. ¿Verdad? Pero, mira, este año es como una imagen congelada del año pasado. Es decir, no hay mayor avance en cuanto a resolver la crisis económica mientras no se resuelva el problema político. La crisis política es que ese es el reto número uno de este año. No es que la política sea el reto, no, es la crisis, claro, son dos cosas diferentes. La crisis política es la que se tiene que resolver, la política va a seguir siempre. Estamos hablando detrás de cámara que no queremos ser, ¿verdad?, negativos, ni tampoco pues hacer falsas expectativas en el momento de que estamos hablando pues de economía, pero sabemos muy bien nosotros de que generalmente cuando estamos hablando de economía es algo bastante sensible, de que en realidad cualquier partido político que vaya a estar en el poder, que esté en el poder en estos momentos, nos está afectando económicamente las decisiones que se llegan a tomar tanto como presidentes, como también en la Asamblea Nacional y un sinnúmero de organismos que conforman parte de la política de nuestro país. Mira, y comencemos pues tal vez por la parte positiva para balancear. Creo que uno de los retos precisamente es que el gobierno mantenga siempre la disciplina macroeconómica que ha mantenido hasta el momento. Es decir, bien que mal, con todos los problemas que hay, la política macroeconómica se ha mantenido, es decir, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido. Si bien es cierto, la inflación ha sido alta, ¿verdad?, pero no llega a los 2 dígitos, por ejemplo, que es algo. Sin embargo, este año viene muy presionado. Este año viene bien presionado, lo podemos ver en el presupuesto general de la República. Estábamos en un -4 el año pasado y después -6 caímos. Casi -6, pues todavía el gobierno tiene cerrada todos los indicadores económicos los tiene cerrado el gobierno, congelados desde el año pasado. Muchos de ellos están desde abril. El Banco Central no ha reportado nada, no se ha pronunciado. El Fondo Monetario, la CEPAL y los organismos internacionales y los organismos independientes establecían un decrecimiento para el año pasado del 5%. Pero cuando hablamos de decrecimiento del 5%, estamos hablando también comparado con respecto al año 2018, que también fue negativo. Y se habla de este año que también va a andar por el 2%, poco más del 2%, de crecimiento negativo, pero siempre comparando... Bajo el rango de un 4 o un 5, claro, estamos hablando que podríamos llegar a un 8 o un 9%. Es decir, estamos comparando años negativos. Si nosotros comparamos años negativos con años positivos, por ejemplo, 2017, pues obviamente la relación es mucho mayor. Es bastante Ahora, por otro lado, el presupuesto para este año, aprobado para este año, es prácticamente el mismo presupuesto, el mismo techo de presupuesto del año 2017. Es decir, entonces eso es lo que va a presionar este año las finanzas públicas y por lo tanto la economía, que también hay muchos nubarrones. Lo que me llama bastante la atención es que nosotros estamos viendo que dentro del presupuesto de la República hay más construcciones de carretera, tenemos ampliaciones de algunos tramos en la vía pública, que eso, bien o mal, pues también le da otra cara a nuestro país, pero al mismo tiempo es un foco para empleos que nosotros podemos llegar a tener. Cabe señalar que también estamos bastante endeudados. Le debemos, creo que, el alma, vida y corazón a muchos países. Pero estamos viendo la crisis que no solo Nicaragua pues está viviendo, y estábamos hablando tras de cámara, como lo estábamos comentando, y es que de ser el país más seguro de Centroamérica, de ser un país con una economía bastante estable, que estaba saliendo adelante, que estábamos viendo
uno de los mejores crecimientos en Centroamérica, y estamos viendo en comparación ahorita que nosotros estamos con nuestro país hermano Honduras, que estaba bastante bajo, que tenía estaba más que todo en rojo. Pues estamos viendo los cambios, tanto en redes sociales como también en revistas internacionales. Estamos viendo de que la verdad, el panorama económico con el panorama político va bastante de la mano, y esto es lo que hace que una unión pues hace la fuerza, y como país nosotros podamos salir adelante. Creo yo de que a pesar de hablar de que sí hay nuevas empresas, que sí hay cierre de empresas, o que si las empresas pues están retomando estos recortes de personal, o los emprendedores cómo están manejando la economía de nuestro país, hay que hablar de que la solución pues inmediata, como lo hemos venido diciendo, y no quiere decir de que tengamos alguna bandera política, licenciado Luis Núñez. No, para nada. Para nada, en ningún momento, es la pronta respuesta que nos puedan dar acerca de este panorama que nosotros tenemos. Como sabemos, está estancado. Claro, mira, uno de los grandes problemas mencionaba la construcción de carreteras. Generalmente las carreteras aquí se han construido básicamente con la cooperación internacional, préstamos internacionales del BID, el BESIE. Que caen en la deuda externa. Muchos de ellos sí no se pudieron concluir precisamente porque realmente se atrasaron. Miren, en cuanto a estos tipos de préstamos, a veces hay atraso, tiene que ver con burocracia. Pero este año muchos de los retrasos en los préstamos podrían ser ya por factores realmente políticos. Pueden comenzar a aplicarse sanciones, ¿verdad? O sea, este año va a ser un año, como decía, muy presionado para el gobierno, por cuanto realmente hay cosas que hace el fin de año nosotros ya comenzamos a ver. Mirábamos que en la mayoría de gasolineras no había combustible, estaban cerradas, y claro, eso nos afecta porque sube también los precios de los diferentes productos. Por eso es efecto de sanciones. Así no es un problema de que petróleo en el mundo ahorita hay, independientemente de todas las crisis, hay petróleo, hay combustible, no es un problema de abastecimiento. Es un problema que hay realmente, ya tiene que ver con el problema político, ¿verdad? Esto tiene que ver con ese factor. Entonces, muchos de estos préstamos se retrasaron el año pasado, no se desembolsaron. Si nosotros revisamos, la propuesta de presupuesto, de la reforma de presupuesto, la última del año pasado, nosotros vamos a ver que hay una gran cantidad de dinero que no se desembolsó. Y por eso se hicieron reajustes, ¿verdad? Proyectos que se cerraron, proyectos que no se continuaron, precisamente esto es como por en nuestros hogares, cuando no tenemos todo el presupuesto, buscamos la manera de dónde ir sacando un poquito de cada lado. Y no me pagaron. Así es. Hice un trabajo que me iban a pagar la otra semana y no me la pagaron, entonces le quedo debiendo al otro y así vamos prestando. Igualito, pues ahí no hay mayor cosa. Pero realmente tenemos que estar preparados ya nosotros como ciudadanos, igual que el año pasado. Nuestra economía, a propósito de la familia, nuestra economía doméstica tiene que estar enfocada precisamente en que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Este año hay que pensar realmente en este año como un año igual que el año pasado, ¿verdad? Un año difícil, un año donde los recursos no van a abundar. Los recursos energéticos vienen un poquito más caros, el deslizamiento de la moneda no está todavía aprobado, tengo entendido, no sé si estoy equivocada. Es que el deslizamiento ya está aplicado, ya se está aplicando porque se redujo del 5 al 3%. Al 3%. ¿Verdad? Pero, es decir, los servicios básicos están al alza. ¿Los salarios? Aumentando. Los salarios están congelados. Siguen congelados porque, es decir, se congela el salario mínimo, pero realmente esto tiene un efecto también en cascada, digamos, para el resto de la economía, independientemente de que obviamente un ejecutivo o un trabajador X que no gana salario mínimo, sino que gana 3, 4 veces más que eso, también su salario queda también congelado. Todos los salarios quedan congelados, porque esa es la señal que se está mandando. Entonces, ante esa situación, ok, tenemos trabajo, hay que preservarlo. Número 1, hay que preservar el empleo. Número 2, hay que ahorrar los recursos dentro del hogar, agua, luz, teléfono, ¿verdad? Hablar menos, consumir menos. Es decir, todo esto son válidos, aclaro, siempre son válidos aún en tiempos de bonanza. Sí, el problema es que en tiempos de bonanza nosotros, como decimos en buen nicaragüense, nos disparamos, ¿verdad? Entonces comenzamos a gastar y hacer esto, pero no somos muy racionales. Es algo bastante erróneo muchas veces el hecho que nosotros digamos, ya sea ahorita para final de año, yo miraba muchos de los restaurantes en nuestro país bastante llenos,
pero sin duda no nos ponemos a pensar en el mañana, qué es lo que va a pasar. Regresan muchas personas en este 2020 y lo primero que llegan a encontrar, Dios primero, ¿verdad? Nosotros pues no tengamos esa mala noticia, es la carta de despido por X o Y circunstancia, o porque nos están aplicando el artículo 45, o porque hay reformas dentro de nuestro trabajo y más. Pero en realidad, licenciado Luis Núñez, tenemos claro de que el panorama pues político ahorita también está como que congelado. Exacto. Está congelado, nuestro salario mínimo está congelado y muchas cosas más, pero en realidad, ¿cómo podemos hacer los nicaragüenses para romper este hielo que nosotros podemos llegar a tener mentalmente? Porque generalmente somos nosotros los que estamos moviendo la economía de nuestro país, pero muchas veces, como dice el licenciado Luis Núñez, nos disparamos. Nos disparamos en muchas cosas y es ahí donde vienen las afectaciones tanto como familia y por ende si tenemos afectaciones en nuestros hogares vamos a tener afectaciones en todos lados, señor. Miren, una de las cosas, y ahí veamos la parte positiva de toda esta situación crítica del 2018 hasta la fecha, mucha gente ha quedado sin empleo, mucha gente ha perdido empresas, etcétera, pero esto nos ha ayudado mucho a pensar cómo hacer. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? Esa es una gran lección de vida que nosotros hemos recibido durante estos últimos 2 años, casi 2 años, ¿verdad? Que es cómo nosotros podemos adaptarnos a la situación de crisis, cómo enfrentarla, porque no todo el mundo se puede ir del país. Así es. O sea, si aquí si fuera sencillo irse a Estados Unidos, por ejemplo, a Europa, todo eso, o sea, la gente que está en Europa, si bien es cierto, en términos de cantidad son muchos, pero en términos de porcentaje también es un porcentaje bastante bajo de la población. O sea, aquí estamos todavía los 6 millones de habitantes. Es decir, aquí no todo el mundo se puede ir. ¿Y qué es lo que ha quedado? Que mucha gente ha tenido que innovar, ha tenido que hacer, por ejemplo, lanzarse a hacer negocios, cosas que nunca en su vida habían hecho. Es decir, hay cosas que nosotros... Nos saca de nuestra zona de confort. Claro, que ese cambio de mentalidad nos va a ayudar muchísimo cuando esta situación crítica, claro. Porque es decir, yo ya probé, ya sé, ya perdí el miedo de ir porque mucha gente tiene miedo de vender, ya perdí el miedo de hacer algo que a lo mejor me va a ir mal, me fue mal efectivamente, pero en este tiempo de crisis vuelvo a insistir, no es como cuando me va mal en tiempos buenos, me fue mal, voy a buscar trabajo, no vuelvo a trabajar. No, ahora ahí estamos en un callejón sin salida. Estoy mal y tengo que llevar comida a mi hogar, entonces tengo que salir adelante de una u otra manera. Y eso nos está ayudando a cambiar, incluso hasta nos va a ayudar a cambiar paradigmas educativos, porque nos vamos a montar sobre este proceso, esta transformación que estamos teniendo como nicaragüenses para llevarlo a la educación. Claro, aquí aquí hemos aprendido a manejar mejor el presupuesto de la familia. O sea, yo estoy de acuerdo, la economía se mueve por consumo. O sea, ir a un restaurante, ir al cine, hacer cosas que realmente no es que no lo podamos hacer, no, y estamos claros, hay que hacerlo, distraernos, nos merecemos después de todo, creo yo, de un mes cargado de muchas cosas, de muchas dificultades, salir a recrearnos con nuestra familia. No estamos diciendo que no, pero siempre viendo de que el día de mañana también tenemos que comer. Sí, entonces ese es el punto, es decir, viendo siempre la parte positiva. Yo, en lo personal, pues, y no es que esté trayendo solo lo negativo, pero la verdad es que este año no está comenzando bien. Es decir, aquí hay muchas amenazas que todavía, por ejemplo, el año pasado dijimos, este año va a ser de amenazas, etcétera, sanciones que vienen, sanciones que van. Y que no el grupo pasaron. de panificadores de nuestro país pues está sufriendo una crisis bastante grande porque no se están haciendo préstamos. Vamos a ver cómo se va a estar resolviendo durante esta temporada. Tenemos precisamente... Los caficultores están igual. Los caficultores, el sector agropecuario, o sea, ya tiene que estar, comienza ya el próximo mes, comienzan a preparar para tierra. Más o menos en marzo, abril, ya comienzan el agricultor, el postrero que le llaman, preparando la primera cosecha, el inicio de la cosecha 2020-2021. O sea, ya en marzo, abril, el agricultor ya tiene que estar claro, generalmente está claro de que sí va a tener el dinero, el financiamiento, sin embargo... Si el clima nos va a ayudar. Exacto, si estamos, ya ahorita muchos agricultores ya dicen, bueno, la situación ya está crítica, ya ahora ya sabemos a qué atenernos. Esos consejos puntuales que nos puede dar para este 2020, licenciado Luis Núñez, para ir finalizando. Entonces, primero, número uno, como decía, nosotros debemos de tener ya creo que el año pasado aprendimos y ahora este año tenemos que ser expertos
en planificar ya nuestras actividades. Ya tenemos, exigimos que ustedes, Exacto. amigos televidentes, estén pendientes de Revista al Día y miremos. ¿Qué le parece que el otro jueves hacemos una refrescadita? Yo creo que sí. También de los presupuestos, cómo los podemos ir manejando. Exacto, porque es decir, ya este año ya estamos totalmente claros, ya tenemos presupuesto, ya tenemos la situación económica, ya tenemos un panorama político. El panorama listo. Miren, ya tenemos la información, toda la información ya la tenemos lista. Creo que es tiempo, ahora lo que nos queda es comenzar a tomar nuestras previsiones tanto como empleado o como empresario. Nosotros ya no podemos, el que falle en ese sentido, falla porque quiere, ¿verdad? Pero la información ya la tenemos. Vamos a ayudar a preparar un presupuesto pequeño, como lo hemos venido haciendo igual en otro de los segmentos que nosotros hemos tenido acá en Revista al Día, pues siempre hemos tratado de ayudarlos a ustedes, amigos televidentes, a que miren que la crisis económica pues en realidad no la podemos resolver desde nuestros hogares, pero sí podemos ayudar a nuestra economía y cómo podemos ir manejando, ir viendo cómo poner las cartas sobre la mesa en los cambios que nosotros estamos haciendo como país. Licenciado Luis Núñez, muchísimas gracias. Siempre. Se nos ha hecho súper cortito. Siempre. El tiempo, pero en realidad pues queremos llegar con ese mensaje claro a ustedes, amigos. No estamos siendo como pájaros de, ¿cómo es que le llaman? De malagüero, pero en realidad pues queremos ser claros con ustedes y prepararnos para este 2020 con grandes cambios como país. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar nosotros tenemos mucho más en su Revista al Día. Ya volvemos.